colegio. Ahora te suplico, Padre Celestial, que por favor tú puedas usar mi vida, Padre. Pon guarda, por favor, Señor, en mis labios, para que no hable palabra vana, palabra vacía, palabra hiriente, sino que antes bien, Señor, hablemos, Señor, lo que venga a edificar, a consolar, y si es necesario, Señor, que el consejo de tu palabra venga, Señor, a exhortarnos. Dispuestos, Señor, estamos en espíritu, en alma y en cuerpo a recibir esa exhortación, Señor. Pero que tu palabra también venga, Señor, como un bálsamo, papito lindo, como ese colirio, Señor, a aliviar, a curar, Señor, nuestras heridas. Si es que así fuera, Padre bendito, a aclarar, Señor, nuestra visión, y a suplicarte, Señor, que el consejo de tu palabra no regrese vacío, Padre, sino que antes bien cumpla el bendito propósito, Señor, por el cual la has enviado, y el propósito por el cual nos has atraído a tu casa esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Gloria a Dios, Dios me los bendiga. Pueden sentarse en el nombre de Jesús. Una vez más, bienvenidos. Amén. Bueno, antes de poner el título, mis amados hermanos, de lo que vamos a hablar esta mañana, quiero decirles que esta palabra el Señor me habló, como todas, ¿verdad? Pero en esta en particular, Él me daba una palabra para una persona, mis amados hermanos, y en esa palabra el Señor me decía que le dijera a la persona, ¿verdad?, de que la persona había sido rechazada, pero que no era inocente. O sea, imagínense eso, mis amados hermanos, y como consecuencia de esa palabra viene el tema que vamos a tratar de ministrar el día de hoy con la ayuda del Señor. Entonces, repito, ¿cuál fue la palabra que el Señor me daba para esta persona? Que había sido rechazada. Amén. Pero que no era inocente. No sé qué logramos entender ustedes y yo con eso, de que, por ejemplo, vamos a tomar personal ya ahora con la palabra, ¿verdad?, de que me hayan rechazado, pero que el Señor me diga, sí, te rechazaron, pero no eres inocente. ¿Cómo ven ustedes eso? O sea, me dijeron, pero no soy inocente. No lo digo yo, lo dice el Señor, es lo que les estoy diciendo. De ahí fue donde yo recibí esta palabra para predicar el día de hoy. Porque miren, mis amados hermanos, ustedes y yo hemos pasado situaciones muy difíciles, tales y como, si ustedes me contaran sus situaciones difíciles, ustedes y yo pudiéramos pensar definitivamente lo que el hermano, lo que la hermana pasó, no cualquiera lo soporta, no cualquiera lo pasa. Pero si yo les contara lo que yo he pasado, ¿qué creen que probablemente pensemos? Probablemente también pensemos, no, lo que el pastor ha pasado, no cualquiera lo aguanta. En otras palabras, lo que ustedes y yo hemos pasado, si lo hemos pasado, ¿por qué creen que lo hemos pasado? Si en nuestro pensamiento pudiera llegar a pasar de que lo que yo pasé, eso no cualquiera lo aguanta. Entonces, ¿por qué creen que lo pasamos? Que ya lo pasamos. ¿Por qué creen que lo pasamos? ¿Por qué? Para hacernos más fuertes. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso, mis amados? Porque si ya lo pasamos, es que entonces no es que no cualquiera lo aguante, pero sí es que hay gente que sí lo aguanta. Por eso ya lo pasamos. ¿Me doy a entender? O ya los hice bola, decimos en Guatemala. ¿Sí me doy a entender? Amén. Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque ustedes y yo pensamos, es que lo que yo pasé definitivamente, eso solo yo lo puedo aguantar. No, hermanos, dejémonos de cuentos. Lo que ustedes y yo pasamos simple y sencillamente, por eso decía la palabra, sí, te rechazaron, pero no eres inocente. O sea, siempre, mis amados hermanos, más de algo ustedes y yo fallamos, por lo cual pasamos lo que pasamos. Ahí se van a dar cuenta, algunas citas que traigo ahí, que yo me quedaba, mis amados hermanos, pues pensativo definitivamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Amén. Antes bien, el plan y el deseo de Él es que todos, procedamos al arrepentimiento. Amén. Pero para pasar por ese arrepentimiento,
La Biblia dice que hay, mis amados hermanos, una tristeza que viene de parte del mundo, pero que esa tristeza produce en nosotros muerte. Pero hay una tristeza, entiéndase, un padecimiento, un sufrimiento, un ya no aguanto, un estoy desesperado, que viene de parte del Señor y produce en nosotros arrepentimiento. La Biblia nos muestra que las mismas pruebas, las mismas tentaciones que ustedes y yo acá en Costa Rica pasamos, las mismas pruebas y tentaciones las pasan los cristianos allá en China y tal vez aún peor todavía. En Guatemala, en todo lugar. ¿Por qué? Porque basta ser cristiano para saber de que solamente por eso van a haber sufrimientos. Amén. El Señor dice, mis amados hermanos, en su palabra, que Él nos dejó como palomas, como corderos, según la versión y según el versículo, que es diferente, en medio de lobos, en medio de chacales, en medio de leones. ¿Se imaginan ustedes qué hace un cordero en medio de una manada de leones? Simple y sencillamente un bocadillo, ¿verdad? Eso es lo único. ¿Y qué podemos hacer ustedes y yo en medio, mis amados hermanos, de lobos? Hablando espiritualmente, pues muchas veces nada más que nos cubrimos con la sangre de Cristo, rendirnos, entregarnos. Ya no puedo, ya no soporto. ¿Por qué a mí? Por algo pasó, mis amados hermanos. Amén. Entonces yo quiero hablarles con ayuda del Señor en esta hora. ¿Se mira ahí en la pantalla? ¿Sí? ¿Qué dice en la pantalla? El rechazo. Yo quiero hablarles del rechazo. Miren, mis amados hermanos, el rechazo no es cualquier cosa. Ustedes y yo podemos entender de que una de las armas, escuchen bien cómo lo voy a decir, más poderosas, si no es que el arma más poderosa de Dios es el amor. Porque la Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. Y hay otro todo, pero no me acuerdo ahorita. El amor, mis amados hermanos, todo lo espera. Es el arma más poderosa que el Señor nos ha dado. Es el arma más poderosa que Él tiene para usar a favor nuestro. Amén. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y que aquel que teme, que tiene miedo, es porque no ha sido perfeccionado en el amor. La Biblia dice que quien no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La Biblia también dice, mis amados hermanos, que el amor cubre multitud de faltas. Amén. Ustedes y yo, si pensamos en este momento en alguna relación en particular, puede ser la relación de matrimonio, la relación entre padres e hijos, pero en cualquier relación que ustedes y yo tengamos, siempre, mis amados hermanos, va a ser necesario que haya más de algún roce, más de alguna diferencia. Y yo les pregunto, y esos roces, esas diferencias, por ejemplo, en padre e hijo, pueden hacer de que los problemas que yo tenga con mis hijos me lleven a dejar de ser padre de ellos, o que ellos dejen de ser mis hijos. No. Por ejemplo, ¿cómo se le llama, mis amados hermanos, a la persona a la que se le murió el esposo? Viuda. ¿Y si se le muere la esposa? Viudo. ¿Cómo se le llama a la persona que se le muere, al padre que se le muere un hijo? Han significado nuevo, dice. No existe. Por más que lo rebusquen y lo busquen, no existe. Aunque haya uno nuevo, no existe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esa relación, mis amados hermanos, padre e hijo, yo nunca voy a dejar de ser padre. Dios nunca va a dejar de ser padre. Por eso es que no existe esa palabra, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hijos crié. Está hablando Dios. Hijos crié, pero se rebelaron. Y porque los hijos se rebelaron, ¿Dios deja de ser padre? No, por eso es que esa palabra no existe. Pero se pueden morir otro tipo de personas y, por ejemplo, ¿cómo se le llama al hijo que se le muere el padre? Huérfano. Sí existe.
Pero mis amados hermanos, uno nunca deja de ser padre. ¿Por qué digo esto? Porque por más que nuestros hijos nos hagan y deshagan, uno siempre los va a amar. Por más que ustedes y yo, mis amados hermanos, como hijos, hablando en relación a Dios, seamos mal portados, Dios siempre nos va a amar. Aún amén, mis amados hermanos. Por más que ustedes y yo nos portemos mal, Dios siempre nos va a amar. Él nunca va a dejar de ser nuestro Padre. Pero ¿cuál, o mejor dicho, es el arma más poderosa de Satanás? El rechazo. Entonces el arma más poderosa de Dios es el amor. Y hagamos lo que ustedes y yo hagamos, Él no va a dejar de amarnos. Amén. ¿Por qué? Porque Él es Padre. Pero el enemigo, mis amados hermanos, Él no conoce el amor. Entonces, como no conoce el amor, Él utiliza su arma más poderosa. Amén. Y les digo, el arma más poderosa del enemigo no es el odio, es el rechazo. ¿Saben por qué? Porque nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero un ser humano puede odiar a otro ser humano. Pero el odio que esté en el que odia puede no llegar a afectar al odiado. Pero el rechazo sí. ¿Por qué? Porque la persona que es rechazada empieza a cumplir un patrón. ¿Y saben cuál es el patrón? Que empieza a rechazar también. Si me rechaza, yo también voy a rechazar. Y entonces empieza, mis amados hermanos, a cumplir ese patrón. Y ustedes y yo, en lugar de usar el arma más poderosa, que es el amor, que cubre todas las faltas, nos armamos con el arma más poderosa de Satanás y hacemos lo que nos hacen, pagamos como nos pagan. Y aunque está escrito en la Biblia, pero Jesús vino a abolir esa ley, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Fíjese, el Señor Jesús vino a abolir esa ley y Él dice: si te dañan una mejilla, pon la otra. Si te piden que lleves la carga una cuadra, llévala dos. Miren pues, no traigo mucho, dije acá, no voy a llevar muchas diapositivas, dije yo, porque nunca termino, pero ya me estoy deteniendo. Ahí está, ahí terminé. Pero miren pues, ¿saben ustedes el por qué, mis amados hermanos? El Señor Jesús dijo: si te dan en una mejilla, pon la otra. ¿Saben ustedes por qué dijo eso? Miren, lo voy a decir, pero es que así es. Con todo respeto, mis amados, miren, en el tiempo antiguo, cuando a alguien le pegaban en una mejilla, la persona a la que le pegaban, ¿por qué tenía que poner la otra mejilla? Entonces, miren, si le pegaban en una mejilla, si le daban, digámoslo así, si recibía, si le pasaba algo, si le hacían algo, era porque se lo merecía. Yo no sé, pero ustedes y yo, muy cristianos podemos ser, pero no nos han dado ganas a veces de darle a alguien. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Va. Ok, entonces miren pues. Entonces cuando a ustedes y a mí nos dan ganas de darle a alguien, es porque algo hizo. O ustedes y yo estaremos locos para enojarnos solitos. A veces hay, pero aquí no creo, No creo que ustedes y yo estemos tan locos como para estar peleando solos, enojados, solos, o sí. Pero bueno. Entonces vean, cuando a alguien le daban en una mejilla, era porque algo había hecho mal. Y el que le daba pensaba que él tenía toda la capacidad para poder darle, porque él era impoluto, porque él era correcto. Pero cuando dicen pon la otra mejilla, el que le daba, el que le dio la primera y le ponían la otra, quedaba inhabilitado para poder darle. ¿Por qué? Ahí les voy a explicar, eso estoy haciendo, ¿verdad? Porque el que la otra persona le pusiera la otra mejilla lo hacía reflexionar de que él también era indigno, de que él también era impuro, de que él también era inmundo. Con todo respeto se los voy a decir así, pero con esto me voy a dar a aclarar el ejemplo de que él también tenía que ir al sanitario a hacer del 1 y a hacer del 2. ¿Y qué tiene que ver eso con la otra mejilla? De que cuando en el tiempo antiguo se le pegaba a la persona, se le pegaba así.
O sea, con esta parte de la mano, no con la palma, sino con esta parte. Se le pegaba así. O sea, le pegaba prácticamente en la mejilla contraria. O sea, si me iban a pegar a mí de frente, para pegarme tenían que pegar así, en la mejilla contraria. Y cuando el otro ponía la otra mejilla, el que le pegaba se recordaba de una cosa. Ahí le tenía que pegar con la otra mano, ¿verdad? Y se recordaba de que esa mano con la que le iba a pegar, la usaba para limpiarse cuando iba al baño. ¿Y qué representaba eso? Que él también era inmundo y que no podía utilizar la otra mano, porque aunque éste había cometido un error, él hacía lo mismo. Y esa mano pues quedaba inmunda, perdón, estoy haciendo un mix ahí de inmunda e impura. Por eso decía, cuando te den una mejilla, pon la otra. ¿Para qué? Para que el otro, cuando viera, se recordaba que tenía que cambiar de mano y que esa mano la usaba para cosas inmundas también. ¿Me di a entender o no? ¿Seguros? Porque los miro así como que... ¿Sí me di a entender? Entonces, mis amados hermanos, el enemigo utiliza esto y el Señor es tan sabio y tan astuto, mis amados hermanos, que aunque a mí me dieron en una mejilla, no tengo necesidad de defenderme, sino solamente de recordarle a la persona de que él también comete errores, de que ella también se equivoca, si es hombre o es mujer, amén, y que si me va a juzgar, pues que me juzgue acorde a qué, a lo que escrito está. Y Dios es amor, y el amor cubre multitud de faltas. Estos son cuentos, mis amados hermanos, como lo decía mi esposa, no sé, pero yo a veces lo escuché, de que alguien decía, ¿verdad?, de que antes de casarse abra bien los ojos. Yo le decía a mi esposa en una oportunidad, mira, para mí, le digo que los jóvenes o los solteros antes de casarse deberían de ir a hacerle hasta exámenes de todo con el que se van a casar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense que él o ella tiene algún problema, una enfermedad terminal, y los papás no pudieron solucionarla, y casados, ¿que a quién creen que le va a tocar? Mejor debería de hacerse unos exámenes antes de decir sí, acepto. Bueno, ese es un pensamiento carnal, si quieren tomarlo así. Ok, entonces, ¿en qué estaba, mis amados hermanos? En que mi esposa decía, antes de casarse, abra bien los ojos, pero cuando ya esté casado, ciérralos bien. ¿Por qué? Porque, miren, esto es una forma mía de pensar, amén, y yo mismo me voy a dar duro con esto, pero me aguanto con esto que voy a decir. Pero si se supone que nuestra relación es de amor, y en esa relación de amor yo me fijo solamente en los errores, ¿qué quiere decir eso? Si el perfecto amor cubre todas las faltas, que no ha sido perfeccionado el amor, ¿qué más? Hay muchas cosas, hermano. Que hay falta de amor, que mi amor menguó, que yo mismo no conozco a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, Dios es amor, y el que no ama no le ha conocido, y el amor que es Dios cubre toda la falta. ¿Qué fuera de nosotros si Dios no nos amara? Si la verdad es que solo porque Él nos ama, nos aguanta, hermano. Porque imagínense, si esto fuera como en el tiempo antiguo, de que miraban a alguien cometiendo un error y lo apedreaban, ¿dónde estuviéramos ustedes y yo si fuera como en el tiempo antiguo? Saber bajo qué montón de piedras estuviéramos, hermano. Hace mucho probablemente, pero como Dios es misericordioso, nos ama y nos sigue aguantando hasta el día de hoy. Nos sigue soportando hasta el día de hoy, esperando a Él que ustedes y yo cambiemos. Y que si alguien me da una mejilla, no lo rechace, sino que ponga la otra. Que le recuerde que Él también se equivoca. Que le recuerde que Él tampoco es perfecto. Que le recuerde que allá en Guatemala usamos un dicho que dice que el que no es gordo es chibolón. Que el que no cojea de una pata, cojea de otra. Que el que no peca con el pensamiento, peca con lo que habla. Pero al final, ahí sí se está empatado, hermano. Pero ven, ¿qué es lo que el enemigo hace entonces?
El enemigo es demasiado astuto, mis amados hermanos, y con mucho respeto digo esto, y ustedes y yo, lamentablemente, muy poco espirituales. Por eso es que, si me rechazan, yo también rechazo. En una oportunidad, imagínense esto, qué tontería, mis amados hermanos, una madre le dijo a su hija, la estaba tratando de corregir, pero le empezó a gritar la madre. Y cuando la hija vio que la madre le estaba gritando, la hija le empezó a gritar. Y viene la mamá y le dice, si vos gritas, yo grito más. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Cómo es eso que si vos gritas, yo grito más? ¿Qué hubieran hecho ustedes, mis amados? Aquí en Costa Rica, ustedes las chapinas todavía no. ¿Qué hubieran hecho ustedes aquí en Costa Rica si un hijo les grita? La mejilla y la otra, no me vas a poner la otra, le dicen de una vez. ¿Verdad que sí? Yo creo que de una vez, calladita la boca. ¿Por qué? No solamente por el respeto, sino porque eso es una deshonra. Que no es que yo como padre tengo que ser mega honrado, sino que la deshonra lo estorba a él como hijo, a ella como hijo. Bueno, pero dejemos de estar molestando a los hijos. Entonces yo espero que ustedes y yo tengamos claro esto. El rechazo es el arma más poderosa de Satanás. ¿Y saben qué es lo más tremendo? De que en la vida, desde que estamos en el vientre, probablemente nos empiezan a rechazar. No sé, un ejemplo. ¿Se imaginan ustedes, verdad? Él o ella, bueno, ella, mejor dicho, no él no puede. Ella resulta embarazada, él no puede, ¿verdad? Y empieza aquello. ¿Qué querés que sea? ¿Qué crees que sea? Dice él, estoy pensando, yo quiero que sea una nena, por ejemplo. Y dice ella, no, yo quiero que sea un varón. Ok, desde ahí ya hay un deseo. Lógicamente no va a salir medio varón, medio mujer, ¿verdad? Van a ser o un varón, o según la palabra hebrea, una varona. Amén. Ok, ¿y qué pasa con el corazón de aquel cuando nace? Es varón. ¿Y qué pasa con el que dice que quería una nena? Ah, y ese resentimiento, ese resentir, es un rechazo. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos, con el aquello de estoy embarazada? No se casaron, pero está embarazada. Son aquellos niños mágicos, digo yo, que cuando aparece el niño en el vientre, desaparece el padre. ¿Qué pasa con ellos, mis amados hermanos? De que el padre, por ejemplo, no se hizo cargo. De que el padre o la madre no vive con él, no vive con ella. ¿Qué pasa? Ahí está Satanás ya trabajando desde el vientre. Luego uno va creciendo y va creciendo, mis amados hermanos, y empieza tal vez de que llega el niño a la casa, qué sé yo, de un primo, de un amigo, de un familiar, y quiere jugar con los juguetes del otro. ¿Y qué hace el otro? Se los quita. O vienen los papás y le dicen, no, los juguetes es bueno guardarlos, saca solo los viejos que jueguen con eso. ¿Qué creen que es eso? Es un rechazo. Entonces se empieza a dar cuenta que cuando el otro niño llega a la casa del otro, ¿qué creen que le hace? Lo mismo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo, mis amados hermanos, desde la infancia se va formando un patrón de rechazo y lamentablemente así va creciendo la persona. Luego llegamos al Evangelio y se supone, ¿verdad? No sé si han escuchado ustedes ese comentario. Me voy de esa iglesia porque en esa iglesia no hay amor. ¿Lo han escuchado o no? ¿Lo han dicho? No me digan nada. Pero mucha gente, mis amados hermanos, cuando se va de las iglesias, se va diciendo eso. Me voy de esa iglesia porque en esa iglesia no hay amor. Yo no voy a decir tienen razón, no tienen razón, esto sí voy a preguntar, pero si ese comentario llegara a surgir o ese pensamiento surge, ¿por qué? ¿Por qué la persona dice o piensa eso? Que en la iglesia no hay amor.
Porque lo rechazaron, porque algo le hicieron. Seguramente que él o ella esperaba de que si es la iglesia, pues definitivamente tiene que haber amor. Amén. Si alguien cayó, pues levantarlo. Y si una vez levantado, pues restaurarlo y llevarlo a una posición de honra. Ese es el trabajo de la iglesia, mis amados. Pero lamentablemente uno llega a una iglesia y comete un error y de una vez cruz y calavera, crucifijo y de todo, de una vez rechazado. ¿Por qué? No sé si les ha pasado, pero vamos, ¿qué me importa? Pero a mí me pasó, mis amados hermanos. A mí el Señor me habló y me fui de una iglesia, punto. Ya siendo yo pastor, me fui y regresé a Ebenezer. Pero en el otro ministerio yo tuve muy buenos amigos. Y habiendo un matrimonio que a mí me edificaron mucho. Y en su momento yo los invité a que fueran a predicar a la iglesia que yo pastoreaba. Pero yo ya no estaba en ese ministerio. Yo dije, ellos son mis amigos, van a venir. ¿Y saben qué me dijeron? Pues espérame, me dijeron, le vamos a preguntar al apóstol, al que nos cubría, los cubría ahí, y si él nos da permiso, vamos. Bueno, dije yo, con eso me dijeron que no. Le volví a preguntar, mira, disculpa, pero perdona, pero dice el apóstol que no. ¿Por qué? ¿Por qué ya no? Si éramos amigos. Se quedaron callados, ¿verdad? Porque miren, mis amados, el pensamiento es este: te van a contaminar, te van a sacar, te van a llevar. Se fue en rebeldía, está en pecado. Ahora sí se le llama cuando uno a Dios le habla o cuando lo rechazan. Uno es el rechazado y uno es el que está en pecado. ¿Me voy dando a entender? Solo por pura curiosidad, mis amados hermanos, ¿los habrán rechazado alguna vez? ¿Sí o no? Sí. Y llegó otra preguntita así por pura curiosidad. ¿Y habrán rechazado ustedes a alguien alguna vez? Sí. Pues sí, ¿verdad? Si me rechazaron, les voy a mostrar quién soy yo. Okay, ¿y por qué? ¿Por qué actuamos así? Porque el enemigo utilizó su arma más poderosa. Ahí se van a dar cuenta. Nos dañó. Y ahora ustedes y yo, porque el amor, como decía el hermano, no nos ha cubierto todas las faltas, rechazamos también. Por ejemplo, me echaron de algún lado. ¿Y qué? De mejores lugares me han echado. Ya, puro resentimiento, Bueno, voy a empezar, mis amados hermanos, porque si no, no empiezo. Sorprendentemente llevo 28 minutos y no he empezado. Miren, pues, les voy a leer ahorita, vamos a ver 1, 2, 3, 4. 4 explicaciones, teorías, conceptos, como quieran, mis amados hermanos, de lo que dicen estos, ahí donde dice E-Part Theory. Eso es lo que significa eso: introducción a la teoría de aceptación, rechazo interpersonal. Son estudios, mis amados hermanos, que pues ellos, lo de ese lugar, ¿verdad?, han hecho y han logrado identificar qué es lo que pasa y cómo se comporta la persona a la que han rechazado. Amén. Entonces repito, ahí donde dice, de acuerdo con la E-Part Theory. ¿Qué es eso? Es lo que está arriba: introducción a la teoría de aceptación, rechazo interpersonal. Solo que abajo está en inglés y son las iniciales nada más, pero arriba está traducido. Y eso vean lo que dicen ellos, mis amados. Dicen, según esta teoría, las personas rechazadas, me llama mucho la atención, ya saben, ¿verdad?, que siempre que resaltamos algo, es porque es lo que más llama la atención. Pero miren esto: las personas que son rechazadas tienden, o sea, dando a entender de que no todas, pero la mayoría de personas que padecen de rechazo, vean esto qué tremendo, tienden a desarrollar. Vamos a detenernos un momentito ahí. Ahí está todo lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero yo quiero detener un momento ahí.
Ok, si dice que una persona que es rechazada tiende a desarrollar, vamos a resumirlo así, algo negativo, ¿qué quiere decir eso, mis amados hermanos? De que si esa persona no hubiera sido rechazada, entonces no hubiera desarrollado nada negativo. Pero como fue rechazada, entonces desarrolló algo negativo. Repito, lo estoy resumiendo, ya vamos a terminar de leer todo ahí. Pero me doy a entender con eso. Esto a mí me demuestra entonces, mis amados hermanos, de que el rechazo es una semilla que Jehová reprenda a Satanás, que el diablo siembra en el corazón. Y ahí se van a dar cuenta, es que esto es impresionante, hermano, de la persona que es rechazada. ¿Se recuerdan ustedes aquella cita en la Biblia en donde dice que había un señor y que el señor tenía un terreno? Llegaron unos hombres y le dijeron que lo iban a sembrar y lo sembraron. Perdón. De repente dice que los siervos, los que sembraron, se fueron a dormir, dice. Pero que mientras que ellos dormían, vinieron los hijos del maligno y en ese mismo terreno sembraron también sus semillas. ¿Se recuerdan de esa cita? Amén. Y dice la Biblia que entonces empezó a crecer el trigo juntamente con la cizaña. La cizaña juntamente con el trigo. Y vienen los siervos y le preguntan al Señor, miren qué topados, qué fuertes, no sé qué palabra utilizar. Y van y le preguntan al Señor, Señor, le dice, ¿no sembraste tú buena semilla? Si los que sembraron la semilla fueron ellos, no fue el Señor. ¿Y por qué pues dicen hay cizaña entre el trigo? ¿Entendieron ustedes la cita? ¿Por qué había cizaña entre el trigo? Si lo que sembraron no fue cizaña. ¿Por qué había cizaña? Porque no velaron. Porque los que sembraron se fueron a dormir, dice. Amén. Y como estaban durmiendo, no se dieron cuenta de que vinieron también, por eso pongan atención a esto, tienden a desarrollar. Vinieron los hijos del enemigo y sembraron su semilla. Y una vez una semilla está sembrada, ¿qué pasa con la semilla que ya está sembrada? Tiende a desarrollar. ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, es que una persona rechazada tiende a desarrollar cosas negativas? Repito, porque esa es la semilla del enemigo. Pero como se nos decía yo en la profecía que Dios me dio, ciertamente fuiste rechazado, pero no eres inocente. O sea, se sembró buena semilla en ese corazón, pero ¿por qué ese corazón permitió también la semilla del enemigo? Porque se fue a dormir, porque dejó de velar, porque dejó de congregarse, porque dejó de leer la palabra, porque dejó de buscar a Dios. Y ahí se van a dar cuenta una cita que traigo ahí, que a mí me dejó helado esa cita, de que la Biblia muestra de que Dios también rechaza. ¿Se imaginan ustedes? Pero ¿y por qué no acaba de decir que Dios es amor? Pero ¿a quiénes creen ustedes que Dios rechaza? A los que lo rechazan. Entonces ahí está, te rechazaron, pero no eres inocente. Te rechazaron porque algo hiciste o dejaste de hacer. ¿Me voy dando a entender? Entonces, mis amados hermanos, en esta vida, ustedes y yo probablemente ya nos hayamos topado con gente que nos rechazó. Es que quisiera leérselos todo de una vez, pero no puedo, hermano. Si no, no vienen el martes. Son bromas. Pero ¿saben qué? Les tengo una noticia. Todavía nos falta conocer gente que nos va a rechazar. Para eso mejor no los conozco. Sería lo ideal, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a saber yo, ustedes y yo, de que si me rechazan ya no voy a desarrollar nada negativo? ¿Cómo lo voy a saber? Pues de la misma forma como desarrollé algo negativo, que me vuelvan a rechazar. Yo no sé, les pregunto, yo sí lo he hecho.
y no estoy echando de cabeza a mis hijos, no, los cubro con la sangre de Cristo, pero quiero ponernos un ejemplo. A veces ellos, tal vez les ha pasado como padres, qué sé yo, hicieron algo incorrecto. O mejor dicho, ustedes le quieren dar un abrazo o un beso y él o ella como que no quiere. ¿Qué hace uno? Mira, a mí, por ejemplo, cuando yo quiero darle un beso o un abrazo a uno de mis hijos y le digo, no pasa siempre, pero es el ejemplo que quiero poner, y no quieren, los aprieto más y los beso. ¿Se imaginan ustedes de que son niños? Es un ejemplo, mis amados hermanos, de que yo me portara igual a como no quiero, entonces lo empujo. ¿Qué voy a formar en el corazón de él o de ella? ¿Rechazo? Pero tenemos la capacidad de hacer eso con el hermano que nos rechazó, con aquel que yo pensaba que a mí me han rechazado, hermano, un montón de veces. ¿Será que tenemos esa capacidad? Pues es ahí en donde nos vamos a dar cuenta. Sí, desarrollé algo negativo de parte del enemigo o me rechazaron, pero yo lo sigo amando. ¿Quién es el mejor ejemplo de rechazo? Cristo. Ustedes y yo, lo digo con mucho respeto y con mucha pena también, pero hasta el día de hoy, con muchas de nuestras actitudes, lo seguimos rechazando. ¿Y qué hace Él? Nos sigue esperando. ¿Esperando qué? Que volvamos, que regresemos. La Biblia dice que la tsunamita, mis amados hermanos, se fue, se apartó de Él, y el Señor le dice, vuélvete. Vuélvete, cabezona, vuélvete. Va a decirle que regrese. ¿Y qué estará haciendo el Señor con nosotros? Lo mismo, mis amados hermanos. Amén. Entonces, mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si ustedes y yo, repito, vamos a tener que seguir siendo rechazados, hermanos. Basta, escúchenme lo que voy a decir, con ser cristianos. ¿Para qué? Para que los hijos del diablo no nos quieran. Así de simple. Siempre va a haber más de alguien que no te va a querer, que tal vez te juró amor eterno, pero al final te va a terminar rechazando. Por eso duele. ¿Por qué? Porque uno pensó de que esa persona sí nos iba a amar y nos terminó rechazando. ¿Por qué? Porque no somos inocentes. Para empezar, si alguien allá afuera a quien no conocemos nos rechaza, ¿nos da igual o nos duele? O nos tiramos a la perdición porque es que yo llegué a la pulpería y había un señor ahí y me rechazó. En mi vida lo he visto, pero eso bastó para que yo me tire a la perdición. Nos da igual, ¿verdad? Pero ¿y si nos rechaza? ¿Quién dolería? El cercano. Voy a terminar. Terminé. Hay un listado ahí, mis amados hermanos, de 10 personas. Bueno, resumido, ¿verdad? Porque son más. Yo resalté ahí algunos en amarillo, porque me imagino de que los que están en amarillo tal vez sean las personas que si nos rechazan, más nos duela. Miren, yo lo tenía en orden, pero ya cuando lo pasé para acá se me desordenó. Pero cuando ustedes y yo escudriñamos la vida del rey David, la Biblia muestra que David fue rechazado. Pensando, recordándome de lo que he leído, me recordé de estos 10. Probablemente hayan más personas que lo hayan rechazado. El salmista David empieza a decir en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Entonces imagínense, David desde el vientre de su madre fue rechazado. A tal punto, mis amados hermanos, que esto son teorías, ¿verdad? No es doctrina, de que algunos piensan de que Isaí, el padre que ustedes y yo conocemos de David, no era su padre, sino que David era fruto de un adulterio de la madre. Otros dicen todo lo contrario, que el adulterio había sido de Isaí.
Ok, no nos vamos a meter a averiguar quién adulteró, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que el salmista David dice que la madre en pecado lo concibió. ¿Y en dónde vemos ustedes y yo en la Biblia el nombre de la madre? A la madre de David no se le ve por ningún lado, nada más que en ese momento en que se dice, en pecado me concibió mi madre. Hay otra teoría, otra hipótesis por ahí, que dicen que la madre de David se había metido con Saúl, y por eso Saúl le dice, hijo de la perversa, a Jonatán y a David. No me crean, ¿verdad? Es gente chismosa que se pone a contar cosas malas de la gente. Entonces, mis amados hermanos, ¿no dolería que los rechace a uno una madre? No me vayan a responder, pero ¿te habrá rechazado tu madre, mi amado? ¿No? Allá en Guatemala esa expresión es muy pesada, nunca la vayan a usar. ¿Te habrá rechazado tu mamá? No me responde, pero me imagino yo que debe ser algo doloroso. Es un pensamiento. Y si que lo rechace a uno un padre, que no es lo mismo la madre y el padre, ¿verdad? Pero por ejemplo, y si, sé que probablemente no les ha pasado, pero es un pensamiento, y si a mí ya me rechazó mi madre, ya me rechazó mi padre, y escrito está que aunque madre y padre me abandonen, de todas formas, aún con todo eso, el Señor me va a levantar. Ok, los dos rechazos, desde mi forma de vista, de pensar, más duros, ya los pasé. Me rechazó mi madre, o sea, a mí no, ¿verdad? Es un ejemplo que estoy poniendo. Me rechazó mi padre. ¿Qué me importa a mí que me rechace cualquier otro si ni mi padre ni mi madre es? ¿Sí o no? Ah, no, pastor, es que, como dijo Vicente Fernández, pastor, no le voy a decir, pero me doy a entender. ¿Dolería el rechazo de una madre? ¿El rechazo de un padre? Para mí son las dos personas, entiendan lo que estoy hablando ahorita, ¿verdad? Bueno, a un hijo también, ¿verdad? Una esposa, pero padre y madre, escrito está. No dice, aunque tu esposa te abandonare con todo, Jehová te levanta. No, dice, aunque padre y madre, dice, te abandonen, aún con todo eso. Aunque ellos te hayan abandonado, aunque ellos te hayan rechazado. Parafraseado, yo no, el Señor, yo no te he rechazado. Entonces, si el Señor no nos rechaza, ¿por qué no duele que nos rechace? Voy a decirlo así, un hijo del diablo. Es que yo quería ser suegro del diablo. Yo quería que el diablo fuera mi suegro. Que iba a reprender al diablo. Ok, ahí le pongo nada más el cuadrito. Luego seguimos hablando de la familia de David. Pero si alguien fue rechazado, mis amados hermanos, ¿quién fue? David, el rey David. Y aún con todo eso, con todo y sus rechazos, ¿qué dice la Biblia del rey David? Que llegó a ser un hombre conforme al corazón del Señor. O sea, ¿se puede vencer el rechazo? Claro que se puede y se debe de vencer. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar cuenta, probablemente ya no hoy, pero algún día, de que el rechazo, mis amados hermanos, lo quita uno del sacerdocio. Tú y yo tal vez empezamos, porque se dieron cuenta ahí, no sé si no lo mencioné, pero se dieron cuenta, a David también lo rechazó Samuel. ¿Y quién era Samuel? El profeta. ¿Te rechazó algún pastor? A mí me han rechazado un montón, hermano. Ya ahorita si me dice, bueno. Pero en su momento sí me dolió. ¿Por qué creen que me dolió? Porque yo esperaba mucho de ellos. ¿Saben qué me dijo un bandido? A vos demonios te hablaron, me dijo. Y si te vas de la iglesia, te va a ir mal. Miren, hermano, ese día yo salí de ahí de la iglesia, aunque usted no lo crea, deseando encontrarme un puente para ir a tirarme. ¿Y creen ustedes que era casualidad que en el camino hacia donde yo iba, que yo iba a predicar ese día a la iglesia que yo pastoreaba, habían dos puentes? ¿Creen ustedes que era casualidad? Que salí desde la reunión con el pastor, con el apóstol. Salí deseando en lugar de salir edificado y bendecido, que fue lo que fui a buscar, que me bendijera porque me iba a ir. Me dijo, no, yo no te bendigo. A vos demonios te hablaron y si te vas te va a ir mal. Lo primero que se me pasó fue un puente. Y en el camino habían dos.
que el diablo es astuto, hermano. Amén. El diablo es astuto. Entonces, mis amados hermanos, espero yo en el amor del Señor que si alguien nos rechaza, ustedes y yo no nos vayamos a dormir, como lo que hicieron estos siervos, que sembraron, pero se fueron a dormir. No, si alguien me rechaza, a entregarle al Señor todo eso. Amén. A despojarme, a desarraigarlo todo. ¿Para qué? Para que en mi vida no se empiecen a desarrollar cosas negativas. Sigamos leyendo. Dice acá, las personas rechazadas tienden a desarrollar, ya creo que ya entendimos por qué, ¿verdad? Una visión del mundo, de la vida, escuchen esto, de las relaciones interpersonales y de la existencia humana caracterizadas por la desconfianza, la hostilidad, la inseguridad, la amenaza y el peligro. Yo no sé, mis amados hermanos, les pregunto, imagínense, desconfianza, hostilidad, inseguridad, amenaza y peligro, 5 cosas. ¿Se puede vivir tranquilo con esas 5 cosas? ¿Se puede vivir tranquilo, mis amados hermanos, con la inseguridad? Va a salir tal vez uno de su casa, qué sé yo, va a salir en Uber. Ayúdenme, ¿qué sería? Voy a salir en Uber. ¿Qué me podría producir a mí la inseguridad que vino como consecuencia del rechazo? Voy a pagar un Uber. Me va a asaltar. Y no conozco, y si me lleva a perder. ¿Alguna vez les pasó a ustedes que se subieron a un taxi y ustedes más o menos sabían el camino y se metió por un lugar que no conocía? A mí me pasó una vez. Iba yo para un lugar y el taxista se metió, pasó hasta por un río. Pasó el río ahí. Y me dice, no tenga miedo, no se asuste, me dice. Lo que pasa es que aquí se sube, a donde vamos. No tenga pena, le dije yo, pero yo iba bien asustado. Ya cuando le identifiqué dónde andaba, como que me volvió la vida. Ok, entonces vean, ¿por qué es que ustedes y yo, si nos rechazan, no podemos darle demasiada importancia al rechazo? No debemos darle demasiada importancia, porque la vida nos cambia. Imagínense ustedes, mis amados hermanos, de ser una persona bien segura, ahora vivo desconfiado y con inseguridad. ¿En qué momento se desarrolló eso? En el momento que entró el rechazo. Vean esto. Estos son comentarios de esta misma teoría. Amén. Sigue diciendo, en forma subjetiva. O sea, cuando habla de esta palabra subjetiva, tiene que ver con las diferentes formas en las que ustedes y yo podemos recibir el rechazo. Ya tiene que ver con nuestra forma de pensar. A alguna persona el rechazo puede dañarle la vida, marcarle la vida para siempre. Y a otro, así como lo rechazaron, así le dio igual. Decíamos en Guatemala, ni pío le hace, ya ni atención le pone, igual, ni cuenta se dio. Miren, yo soy una persona de que yo logro identificar cuando me están tirando una indirecta. La agarro en el aire, pero me da igual. Porque si yo me pongo, mis amados hermanos, a agarrar las indirectas que me dan, les aseguro que terminamos rechazándonos los unos a los otros. Pero dejemos a la gente. Escucha, usted dice que de forma subjetiva, repito, esta palabra subjetiva tiene que ver con la forma en la que ustedes y yo tomemos el rechazo. Nos puede rechazar la misma persona, pero subjetivamente me puede dañar más a mí que a otro. ¿Por qué? Por la forma en la que él o ella toman las cosas. De forma subjetiva, los individuos rechazados experimentan un conjunto de emociones negativas, incluyendo frustración, ira intensa y eventualmente resignación y desánimo. Miren lo que hace el rechazo. Mi esposa también, no sé si aquí lo habrá dicho, pero en una oportunidad ella dijo, y yo se lo he escuchado, y lo digo con mucho respeto, mis amados hermanos, pero ella decía, cualquier cosa es con ella fue la que lo dijo. En una iglesia, dice, uno puede encontrar gente mentirosa, adúltero, fornicaria, ahí pongan ustedes el listado que quieren, pero nunca gente desanimada. De ahí dije yo, no, ya no decimos de ahí. ¿Cómo así? Pero me llamó la atención.
Y ya meditando, ¿por qué en una iglesia no se encuentra gente desanimada? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué gente desanimada no se encuentra en la iglesia? La gente desanimada son como los billetes, les decía un hermano allá en Guatemala, como los billetes de a 100. Los billetes de a 100, ¿por qué? Porque los billetes de a 100 nunca llegan a la iglesia. Ok, la gente desanimada, ¿por qué no hay gente desanimada en la iglesia, mis amados hermanos? Porque por cuanto está desanimada, no tiene ánimo, simple y sencillamente no va. Tremendo, ¿ah? Entonces, ustedes y yo, ¿por qué estamos acá? Porque tenemos ánimo, ¿verdad? Tenemos el deseo y aquí estamos. Amén. No estoy diciendo que los que no vinieron están desanimados, no. Es un ejemplo que estoy poniendo nada más. Amén. Entonces, miren, mis amados hermanos, y esto me llama a mí la atención. O sea, todo lo que la persona rechazada experimenta. Pero miren esto: resignación. ¿Qué quiere decir resignación? Bueno, ya estoy pasando por esto. O sea, que aceptarlo, ¿verdad? Algo negativo, lo acepto, me acomodo y bueno. ¿Qué? Mire el Señor qué hace conmigo. ¿Resignado a qué? Si fue rechazado, fue rechazada. Podemos pensar, resignado a no levantarse nunca más. Resignado a no volver a creer. Por ejemplo, hay un rechazo que le llaman el rechazo romántico. ¿Resignado a qué? Que nunca más voy a volver a amar a nadie. Todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, cortados con la misma tijera. Y si alguien opinara diferente, dijo alguien por ahí, sería porque jamás lo traicionaron. Saber quién fue, hermano, pero me salió ahorita. ¿Resignado a qué, mis amados hermanos? A vivir una vida a la cual el Señor no nos mandó. Porque el rechazo, por eso es que a mí me impactó mucho este tema. El rechazo, mi amado hermano, te quita del sacerdocio que Dios te dio. La persona, el enemigo, ¿por qué utiliza el rechazo hacia la persona? Porque es que el enemigo es bien astuto y él sabe, mis amados hermanos, conoce de dónde ustedes y yo venimos, conoce cuáles son nuestras debilidades, pero también conoce cuáles son nuestras fortalezas. Y por cuanto conocen dónde somos fuertes, en dónde le podemos hacer la guerra, en dónde le podemos dar batalla, sabe que si nos rechaza, nos apartamos. Ahí se van a dar cuenta, si yo traigo aquí mucha información. Y una vez la persona se aparta, es presa fácil. Y muchos de ellos, mi esposa y yo conocemos mucha gente así, nunca más volvieron a levantarse. ¿Por qué? Porque alguien en la iglesia lo rechazó. Yo les he dicho a los hermanos que he pastoreado, aquí no lo he dicho y ahorita lo voy a decir, pero no lo estoy diciendo. De que está bien, mis amados hermanos, si alguien se quiere ir de una iglesia, pues está bien. Yo le decía a mi esposa uno de estos días, ¿qué pasaría si un hermano se quiere ir de la iglesia? Bueno, pues con mucho dolor, pero que se vaya. ¿Por qué lo voy a atar? ¿Por qué lo voy a maldecir? ¿Por qué le voy a mandar 2 granadas? No, ¿por qué? Si simple y sencillamente ya no se puede, pues no se puede. Amén. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque el enemigo conoce nuestra dimensión espiritual y nuestra capacidad. Y sabe que si permanecemos, le vamos a hacer la guerra. Le vamos a dar batalla. Entonces nos aparta por medio del rechazo. Y mucha gente, esto es lo que le decía, ya no se volvió a levantar. ¿Por qué? Porque fue tanto el rechazo que el rechazo causó que brotaran raíces de amargura. ¿Y saben qué es lo triste? Que se perdió un sacerdocio. Y el sacerdocio, mis amados hermanos, no es cualquier cosa. Yo sé que existen los 5 ministerios, algún día hablaremos más detalladamente de ellos, pero en el tiempo antiguo, en los tiempos del Antiguo Testamento, no estaban bien marcados los 5 ministerios, fue hasta en el Nuevo Testamento, ya cuando el Señor Jesús ascendió. Pero ¿qué era lo que estaba marcado en los tiempos de Moisés, por ejemplo?
El sacerdocio. Y el sacerdocio, mis amados hermanos, tiene el poder para transformar las atmósferas espirituales de un lugar, pero también de la vida. Entonces, cuando el enemigo utiliza el rechazo como arma, mis amados hermanos, lamentablemente, utilizando a aquel que debería de haberme amado o aquel que debería de haberme cubierto o protegido, lo que está buscando es destruir el sacerdocio. No solamente a la persona, sino destruir el sacerdocio que esa persona trae. Ustedes y yo, si estamos, no me refiero a este lugar, aquí donde estamos, sino me refiero al nivel espiritual en donde estamos. O sea, si estamos en este lugar, en este nivel espiritual, es porque el Señor sabe, mis amados hermanos, que tenemos la capacidad y el deseo de servirle. Pero el enemigo también conoce ese deseo y te lo va a querer impedir. Y si te lo impide, mi amado hermano, se perdió un sacerdocio. Y no solamente eso, sino que también se pierde un sacerdocio familiar. O sea, se pierde una familia, se pierde una casa. Imagínense ustedes que la gente que se congrega, todos se sientan rechazados. Pues ¿qué hay ahí? Un montón de rechas. ¿Me voy dando a entender? Entonces ustedes y yo no podemos, mis amados hermanos, darle demasiada cabida al rechazo en nuestras vidas. Porque al final, gente que nos rechace, siempre la vamos a encontrar. Siempre. Y aunque no querramos encontrarla, no la vamos a encontrar. ¿Qué tengo que hacer entonces? Entender. Escrito está que aunque mi mamá y mi papá me rechacen, mejor si no ha pasado, ¿verdad? Pero es algo extremista, pero está escrito. Dios no me va a rechazar. Entonces, que aunque a ti y a mí, mi amado hermano, un hombre, y lo digo con mucho respeto, que tenga el título de apóstol, de profeta, de evangelista, de pastor o de maestro, que sea un ministro primario, si él me rechaza, si ellos me rechazan, ¿me irá a rechazar el Señor? Entonces yo no puedo ni debo de que porque me rechazó un ministro, rechazar a Dios. Si Dios no me rechazó, el que me rechazó fue un hombre, y con mucho respeto para los títulos y ungimientos y nombramientos y todo eso, pero es igual que yo, también va al baño. ¿Me di a entender? Entonces, tenía un amigo allá que decía, ¡ánimo! Uno estaba ahí todo haciéndolo y llegaba él y le gritaba en el oído, ¡ánimo! Con ganas de darle, pero cuando uno miraba quién era, le daba uno un su abrazo mejor. Porque era un anciano, hermanos, pero era muy jovial. Tenía como unos 80 años, pero el primero que estaba en las reuniones de jóvenes era él. ¿Cómo sabía yo? Porque yo vivía en el templo y yo le abría la iglesia. Era el primero en llegar y el último en irse. Ya se murió, ya se fue. Ya no va a ser el último, ya está ya. Una razón por la cual el rechazo romántico es tan común en la sociedad es la tendencia, miren esto, me llamó la atención, a inclinarse hacia arriba. ¿Cómo así? Bien, dicen ustedes. Inclinarse hacia arriba, ¿cómo ven eso? Porque normalmente uno piensa, si me voy a inclinar, ¿hacia dónde normalmente? Pues así, ¿verdad? Pero también está así. ¿O no? ¿O cómo le llaman a esto? Vértigo, pastor, vaído. Inclinarse hacia arriba. Entonces dice que hay un rechazo, mis amados, al cual ellos mismos le dicen rechazo romántico. ¿Por qué? Porque uno tiende a fijarse en gente en la que uno tiene muy altas expectativas, pero al final, les repito esto por tercera vez, también van al baño, hermano. O sea, son tan humanos como lo soy yo, como lo son ustedes. Se van a equivocar igual o peor. Aquí dicen ustedes, van a meterlas de andar igual. Allá decimos metieron las patas. Igual que. Amén. Entonces les digo, dejemos de idealizar a la gente. No esperemos, mis amados hermanos, mucho de ninguno. Simple y sencillamente reconozcamos lo que el Señor le ha dado a cada quien
pero tampoco estemos haciéndonos ideas de que porque Él es, hablando de mí, porque Él es pastor, casi que es un ángel. No, hermanos, es imposible, no se puede. Yo soy pastor, pero también voy al baño. ¿Y qué va a hacer, pastor? Lo mismo que ustedes. Ay, no, pastor, si yo no uso eso, yo no entro al baño. Ay, hermano. Voy a terminar leyendo esto y el otro y termino. Eso lo voy a leer, primero Dios. La persona que se siente rechazada se infravalora. Escuchen esto. Cuando yo estaba, se infravalora constantemente, lo que la lleva a actitudes perfeccionistas en un intento de buscar la validación de los demás. Pero cuando uno más busca la perfección, más percibe las carencias, lo que aún aumenta más la sensación de ineficacia y fracaso. En otras palabras, una persona que ha sido rechazada, jamás vamos a poder agradarla, vamos a poder agradarlo. ¿Por qué? Porque siempre va a encontrar más de algún defecto en lo que yo haga. Ven ahí, está la pintura, ¿verdad? Como lo dicen muchos, ven la gran pintura, pero ellos se centran ¿en qué? En la mancha. Está la sopa deliciosa y ellos se centran en el pelo. O sea, siempre van a ver lo negativo. Ahora entiendo, mis amados hermanos, ¿por qué? Esto no lo digo yo, lo dice la gente que ha estudiado. ¿Por qué existe la gente perfeccionista? Porque los han rechazado. Y si yo lo entiendo desde este punto de vista, entonces en lugar de rechazar, ¿qué debería de hacer? Amar. ¿Para qué? Ese amor los cambia, los transforma. Pero aquí viene la obra, la estrategia del enemigo, de que si me rechazan, yo también rechazo. ¿Se dan cuenta qué astuto es el diablo? Que Jehová lo reprenda. Y termino con esto. Miren, esto me dejó a mí impresionado, impactado, no ser. Pero vean esto, leamos esto. ¿Cómo reacciona el cerebro ante el rechazo? Vean qué tremendo. Dice, el rechazo viaja sobre las vías cerebrales que manejan el dolor físico. Miren qué tremendo, ahorita lo vamos a entender mejor. Estudios de resonancia magnética muestran que se activan las mismas áreas del cerebro cuando experimentamos un rechazo que cuando experimentamos un dolor físico. Por eso, a mí me da gracia, es que yo siento algo acá en mi corazón, hermano. Duele tanto que a uno lo rechace. ¿Alguna vez se han pegado un martillazo? No, pastor, solo los he dado. Bueno, son otros 20 pesos. ¿Alguna vez se han golpeado con un dolor así que solo porque uno es hombre no llora? ¿Sí o no? Eso. Pues dice que lo mismo se siente con el rechazo. ¿Por qué es que hay gente? Yo lo he escuchado en más de una oportunidad, mis amados hermanos, gente que viene y me dice, pastor, hubiera preferido que me pegara y no que me dijera lo que me dijo. Entendiendo esto, si de todas formas se experimentó lo mismo, las mismas vías por las que va en el cerebro, por las que transita el dolor, ahí transita también el rechazo. Por eso duele tanto que a uno lo rechaza. El cerebro, mis amados hermanos, y todo lo que ya vimos, el alma y el espíritu son trastocados cuando uno lo rechaza. Simple y sencillamente, el rechazo es la genética de Satanás queriendo entrar en mi genética. ¿Para qué? Con todo respeto lo digo, pero así lo dijo el Señor Jesús. ¿Acaso no los escogí yo a todos ustedes? Le dice a sus discípulos. Y lo dice, y uno de ustedes es un diablo, le dijo. Era Judas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el rechazo es la genética de Satanás queriendo entrar en mi vida para convertirme en un diablo a mí también. ¿Y quién es un diablo? Aquel que se opone a todo, aquel que a todo le encuentra un pero, aquel que no es feliz con nada. Solo con un billetillo de a 20 y otro, uno sobre otro. Ahí empieza a sonreír.
Aleluya. ¿Me doy a entender, mis amados hermanos? ¿Por qué duele tanto ser rechazado? Porque le tocan a uno literalmente el espíritu, el alma y el cuerpo. Y entonces el rechazado, lamentablemente, muy lamentablemente, cambia. No vuelve a ser el mismo, no vuelve a ser la misma persona. Y quisiera seguir hablando, hermanos, pero me van a tener que aguantar un ratito. Pero la Biblia habla de Goliat. Ahí vimos que también acá, lo veíamos ahí, en el número 3, ¿quién fue otro de los que rechazó a Goliat? A David, Goliat. Dice la Biblia que cuando escudriñamos la armadura, mis amados hermanos, que llevaba Goliat, dice que me llama la atención, habla de una coraza, pero dice que la coraza que él usaba no era una coraza como la de todos, la normal, sino era, dice la Biblia, una cota o una coraza, pero dice que era de malla. No era como la de todos, de puro metal, sino era de malla. Sí, ¿saben? Sí, la malla, lo entendemos, ¿verdad? Y cuando vemos las mallas que ponen ahí en las verjas, creo que le llaman por ahí, aquí, son como cosas que se van entrelazando. Entonces, mis amados hermanos, lo que hace el rechazo es eso, de que se va entrelazando con resentimientos, con ira, con cólera, y va armando una malla. Y la persona rechazada se cubre con eso y ya no puede entrar dolor, pero tampoco puede salir amor. Cambia. La persona rechazada, si no lo vence, ¿verdad? O si el rechazo lo vence, o él o ella no vencen el rechazo, no puede volver a ser la misma persona. Pregunto, ¿qué pasaría, mis amados hermanos? ¿Qué piensan? ¿Qué creen ustedes que pasaría por la cabeza de una persona a la que le fueron infiel? ¿Vivirá igual? ¿Como que nada pasó? Ya no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que estamos poniendo el ejemplo. Porque el rechazo, lamentablemente, cambia la vida de la persona. Y no para bien, sino para mal. ¿Me di a entender? Y aquí tendría que empezar yo ahorita, hermano. Pero no tengan pena, ya no voy a empezar, ya voy a terminar. Esta es mi base bíblica del rechazo, pero ahí lo vamos a dejar. ¿Decimos amén? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar. ¿Y para qué vamos a orar? Para renunciar, mis amados hermanos, a todo rechazo. ¿Por qué? Porque el rechazo es el arma más poderosa de Satanás. Porque cuando Satanás logra que la gente se sienta rechazada, le cambia literalmente la vida. ¿Acaso no el amor nos cambió la vida? De que por amor, digámoslo así, entregamos nuestra soltería y decidimos vivir con una persona. ¿Nos cambió la vida, sí o no? El rechazo también. ¿Me di a entender? ¿Oramos? En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Deme una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.